¿Cómo te va, Pame? Bienvenida a la cassette. Hola, ¿cómo están? Todo, Mique, ¿y vos? Bien, ustedes vieron que yo estaba tentada, ¿no? Qué difícil que es ahora hablar en serio, después de todo eso que escuché. Es difícil, es difícil. Y acá nos tentamos todo el tiempo. Pero bueno, Pame, déjame hacerte la pregunta de rigor. O sea, ¿cuál fue el motivo, esa X que no se despejó bien, ¿no? ¿Qué pasó que te dejó de gustar a alguien? Uy, qué pregunta, no venía preparada para esto. No, pero yo estoy casada hace mucho tiempo, chicos, 13 años este año. Me vuelvo loco. No sé. Es más, tiene la cámara él. Creo que, no sé, cuando sos más chico, como que esas diferencias, ¿no? De momentos, de estar estudiando en la facultad y que, no sé, un desencuentro. No podría explicar mucho más. No me pongan en un aprieto. La ponemos en compromiso. Me gustan mucho las imágenes de atrás. Sí, estaba viendo eso al fondo. Espectacular, ahí con la cassette, con las imágenes también de Click Chaya. Nos vamos preparando, ¿vieron? Nos vamos equipando, sí. La verdad que está buenísimo. Bueno, y quienes se van preparando indudablemente son los políticos, ¿no? Vivimos en una etapa de elecciones, se vienen dentro de muy poquito las primarias, ¿no? Y hay que hablar de que se vienen unas elecciones picantes, ¿no? Unas elecciones donde tiene... Como siempre, como todas las elecciones. Sí. Y además porque también, tenemos un año muy difícil, ¿no? Donde hay que afrontar también esta pandemia de alguna y otra manera, y hay muchos candidatos, y hay mucho también que se maneja en las redes. Quiero hablar de eso, ¿cómo se manejan las campañas en las redes, Pame? Bueno, es el tema que propusimos para hoy y como decía Santi, ¿no? Esto viene de antes, poder evaluar cómo se van dando esos cambios que, como siempre decimos en este segmento, se dan de manera acelerada, ¿no? Todo lo que tenga que ver con nuevas tecnologías, si pensamos en 2 o 3 campañas de hace un tiempo, vemos que todo era tan diferente, ¿no? Tan lineal, y hoy obviamente que los candidatos no solo miran las redes sociales para hacer campaña, sino que se ponen al frente, ¿no? Vos los ves con sus teléfonos en la mano, con sus cuentas incluso, ya no solo de Twitter, que era como la red social de cabecera para una comunicación más institucional, ¿no? Para comunicar de cierta manera, sino que hoy tienen Instagram, por supuesto perfiles de Facebook y demás. Pero hay muchos temas para plantear, ¿no? Y que podemos ir desarrollando en las próximas semanas, porque esto recién empieza. Y había algunos conceptos que queríamos plantear en esta salida, que por ahí no los charlamos hasta ahora. ¿Y qué pasa? Que los nombramos y repetimos y no sabemos bien cuándo los estamos teniendo en contacto en nuestras propias redes sociales, ¿no? Además de la campaña. Big Data, sabemos que tiene que ver con nuestras huellas digitales, ¿no? Con lo que hacemos en las redes. Algunos otros conceptos, bueno, por supuesto que ahí los algoritmos van a hacer de lo suyo para mostrarnos, y no sé si en esta semana ya tuvieron la grata presencia de candidatos en YouTube, en las propagandas de Instagram. ¿Les pasó? A mí me apareció Santilli ayer, ¿viste? Y seguí de largo, pero me apareció Santilli. ¿Viste? Que están a pleno. A mí me han aparecido en YouTube. En Instagram todavía no. A mí no me aparecieron, pero porque le recomiendo a la gente que ponga Adblock y nunca más va a tener posiciones en YouTube. A mí, yo soñé con uno, soñé con Manes. No. Pero bueno, Pame me decía. Ahí está la posibilidad de hacer skip, ¿no? De saltar esa publicidad, que a veces son muy largas y muy molestas en lo que tiene que ver con YouTube, y otras que, bueno, tenemos que verlas sí o sí, ¿no es cierto? Y por lo menos en estas semanas vi que algunos candidatos también a nivel local se han sumado a esto que tiene que ver con la propia publicidad en las redes. Pero como decíamos, no viene de ahora, sino que, bueno, a partir también un poco con lo que pasó en la elección en donde gana Trump, ¿no? De una manera muy discutida y con una empresa justamente creada para armar contenidos dispuestos para cada audiencia, y ahí está el meollo de la cuestión y lo que queríamos desentramar un poco en el segmento. Es que podríamos pensar si las propias redes sociales son las que van a beneficiarnos o van a beneficiar a uno u otro candidato, ¿no es cierto?, para ganar una elección. Y bueno, y ahí se abre mucho el panorama.
realmente por ahí, si ponemos en foco esta actitud crítica que siempre proponemos, ¿no? En realidad no es un candidato el que va a hacer lo posible, digamos, el que va a lograr, ¿no?, cambiar nuestra opinión, pero sí algunos estarán más presentes que otros, por supuesto, ahí tiene que ver lo económico también, y algunas cuestiones que nosotros mismos como usuarios ponemos en juego a la hora de consumir redes sociales. ¿Por qué? Porque estamos dejando, como decíamos, nuestra huella digital, ¿no?, en lo que ponemos like, en lo que no, en qué consumimos o qué páginas visitamos, y de alguna manera eso hace que se creen perfiles y bases de datos que, por supuesto, hay empresas que manejan y muy bien, y es esto que decíamos, ¿no? Cómo procesar esa Big Data para después ofrecernos muchas más veces a determinado candidato, ¿no? A veces no nos aparece uno y nos aparece el otro, ¿no? Y ahí es donde por lo menos accedemos a las caras visibles y aquellos candidatos que están presentes en la campaña. Indudablemente uno se imagina, y bien decías vos, Pame, el ejemplo del caso Trump, ¿no?, en Estados Unidos, después Cambridge Analytica, lo que sucedió también con todo eso, y ese entramado, lo que después pasó también. A ver, yo quiero hablar de esto también. ¿Te mueve el amperímetro hoy del voto, las redes sociales para vos en Argentina? Si bien en Estados Unidos pasó, ¿en Argentina mueve o todavía no tanto? Yo creo que, a ver, si pensamos en cómo accedemos a la información, si pensamos en el voto joven y que vos hablás con los pibes que muchas veces no saben quiénes son los candidatos, ¿no? Ni siquiera de su propio lugar, de su propia ciudad, sin dudas tener mucho más poder adquisitivo y estar presentes en las redes sociales, por ejemplo, que vamos a acceder a un público joven, va a hacer que nos conozcan más. Obviamente que lo que, en mi opinión, los políticos ponen ahí en el foco es en los indecisos, porque si vos medianamente tenés tu ideología, ¿no?, y sabés medianamente de qué lado estás, claro, porque sabemos además que hay divisiones, grietas y demás, tal vez lo que haces es consumir más de aquello con lo que estás de acuerdo, ¿no? Que se generan este tipo de burbujas, ¿sí? Que ahí no son de ocio, sino que son burbujas de filtro en donde consumimos solamente esas informaciones con las que estamos de acuerdo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con esos indecisos a los que yo como candidato quiero convencer? Y ahí es donde se utilizan determinadas herramientas, muchas veces más visibles, ¿no? Y que incluso como usuarios somos conscientes, y otras veces no tanto. Y ahí está lo que nombraste vos, Lucas, que tiene que ver con conocer como usuarios de las redes sociales qué ponemos en juego, ¿no? Cuando ponemos un like o cuando ponemos nuestro perfil, si estamos siendo conscientes de que esos datos van a ser utilizados justamente para mostrarnos más contenidos, ¿no? Sin duda. Sí, vos sabés que yo tomé la decisión hace bastante de... No solo por esto. ¿Te tatuaste a Trump? No. De en Twitter no likear nada que tenga que ver con política. Yo no tengo una ideología definida de política, pero hay chistes que me causan gracia, tanto bardeando a uno como al otro. Tomé la decisión de no darle like a ninguno. Claro. Para que no dar indicio a nadie y decir, no, mirá, piensa esto. Porque vos capaz que le das like a un tweet que no se bardea a Macri y dice, no, sos kirchnerista. Y después lo haces con uno que bardea a Cristina y dice, no, sos macrista. Sí, yo con eso tomé la decisión de, en ese sentido, no dar ni indicios para afuera. Sí, mirá vos. Además, pensá que justamente tus seguidores y tus contactos van a ver además que vos likeaste determinada cosa. O sea que eso, además del algoritmo, ¿no?, que se mueve de determinada manera, puede crear cierto prejuicio también, ¿no?, de tus propios conocidos o seguidores. Ahora, ¿qué pasaría si hacemos a la inversa y likeamos todo, ¿no? Sería como ahí tratar de romper con esa estructura. Obviamente que esto que plantea Santi, con lo que estoy bastante de acuerdo, pero por ahí ir variando, ¿no?, de estrategias, tiene que ver, como planteamos siempre en este segmento, de tener una actitud activa en las redes sociales. Y se ha discutido mucho a partir justamente de lo que pasó con Trump, en reclamar a las empresas que esa información y nuestros propios datos privados sean claros, ¿no? Que seamos usuarios
formados en saber cómo utilizan nuestra identidad digital. Y eso todavía es una cuota pendiente, ¿no? No está muy establecido, si bien hay unas condiciones larguísimas a las cuales siempre accedemos. Eso te iba a decir, Pame. Tampoco como usuarios podemos decir tanto cuando nadie se puso a leer lo que dice ahí, porque capaz que en esas condiciones te están diciendo podemos usar tu dato como queramos, pero nadie lo sabe, porque nadie lo leyó. Y lo aceptás, ¿no? Porque no es que hay un intermedio de cambiar algunas condiciones, sino que lo aceptás. No, claro, tampoco. Y no te queda otra. Olvídate. Exactamente. Yo acepto todo, ¿eh? Sí. Pero bueno, me decías, Pame, perdón. No, que no quería dejar de decir, no sé si llegamos hoy, pero tenemos preparado un material en donde nos parecía importante también resaltar que muchas veces los datos, la Big Data y estas herramientas digitales se usan para lo bueno, ¿no? Y vos nombraste la pandemia cuando me presentabas y en realidad justamente los sistemas se han preparado con inteligencia artificial y demás para optimizar diferentes cuestiones en empresas, por ejemplo, justamente en una clínica, ¿no? Para que los turnos no generen mayor presencia de gente, por ejemplo. Entonces, esa Big Data también se utiliza en bases de datos de empresas para predecir cómo va a ser determinada situación y poder mejorar esos sistemas, poder prevenir diferentes situaciones. Entonces, por supuesto que no estamos en contra de esos datos, sino que debemos ser conscientes que existen, debemos ser conscientes de que tenemos ese perfil para que es público y que exponemos muchas veces nuestra actuación, y también se almacenan esos datos de manera privada para muchas veces gestionar para el bien, ¿no? Tanto sea en los propios estados, gobiernos o empresas para brindar soluciones. Tuvimos la posibilidad de hablar con alguien que sabe mucho del tema, es un ingeniero informático, se llama Freddy Vivas, y amablemente nos preparó un pedacito que tiene que ver con la Big Data y que me parece que está bueno para plantear y que en las próximas semanas sigamos profundizando. ¿Quieren verlo? Vamos a verlo, ahí está, vale. Vamos a hablar y vamos a seguir viendo estas imágenes que preparó la querida Pame. A ver, vamos a ver, me gusta mucho este tema, me encanta y tiene mucha tela para cortar. Pero yo creo que si esto fuera verdad, todos seríamos millonarios. Veamos algunos datos. Es que los datos, en vez de agotarse, al contrario, van creciendo día a día. En un solo segundo, por ejemplo, se publican 10.000 tweets y hay 92.000 búsquedas en Google. Y en un día se envían más de 830 millones de correos electrónicos. Es increíble, ¿no? Y esto, la tendencia es que siga creciendo día a día. Sumado a esto, son cada vez más los dispositivos conectados a Internet. Desde autos, lavarropas, electrodomésticos de todo tipo, hasta lámparas, están enviando datos de un dispositivo a otro. Y esto, por la tendencia que vemos en Internet de las cosas, va a seguir siendo así. Pero no pensemos solamente en estas grandes empresas digitales que conocen muy bien cómo usar los datos. Ellas son nativas digitales y la mayoría de las empresas la realidad es que no lo son. Son más tradicionales y buscan subirse al tren de la innovación usando los datos. Entonces, si pensamos bien, en el siglo XXI, no importa el tamaño de la empresa, si es pública, si es privada, si es mediana, si es grande o pequeña, todas en gran medida van a poder innovar y van a poder crecer a partir del uso inteligente y de la búsqueda del valor dentro de los datos. Me encanta. Ahí estaba el querido Freddy Vivas, ingeniero en sistemas. Pame, impresionante. ¿Qué reflexión tenés final sobre lo que dijo Freddy? Bueno, la reflexión final sería que tener datos nos hace tomar mejores decisiones, ¿no? Y por supuesto las grandes empresas lo utilizan para avanzar, para hacer más desarrollos, y esto por supuesto recién empieza, así que nos gustó este tema para traer. Vamos a poner el foco en las campañas. Me quedé con algo que planteabas, Lucas. Sí, en Argentina se ve tanto, ¿no? Esta competencia por ahí desde el propio contenido digital. Sí. Creo que ya circularon en esta semana algunas imágenes, pero no tenemos esa campaña tan sucia de videos alterados por ahora, ¿no? Esto que se llama estos deepfake o diferentes cuestiones
por ahí ya más en cuanto a la noticia en sí. Por supuesto, obvio que hay que estar alerta, ya hablamos de desinformaciones en algún momento, ¿no? Inclusive hemos hablado de memes, ¿no? También, que los memes muchas veces es una herramienta espectacular para el político que quiere que pierda el otro, ¿no? Y ganar uno. No presentan nada, ninguna cuestión, ningún discurso, nada, porque la gente hoy por ahí no está tan atenta a eso, pero sí a los memes. Entonces, es una manera también, me parece. Es verdad, todo es válido, ¿no? Porque decís las redes sociales, no, sí, son válidas también para bucear ahí en la información y como siempre tener estas herramientas para identificar y crear nuestras propias convicciones, ¿no? Que eso está bueno también. Pame, un placer enorme como siempre, impecable, la verdad, desde siempre con Click Chaya, Te mando un gran abrazo y buen fin de semana. Igualmente para ustedes, beso grande y nos encontramos la próxima. Un gran saludo. Ahí estaba Pamela Chaya desde Click Chaya, como siempre, cada viernes, cada 15 días, hablando hoy de las campañas.